Bienvenidos a nuestro nuevo webinar, ¿Cómo evolucionará la generación de demanda en la era post-pandemia? 3 consideraciones para una estrategia efectiva. En esta oportunidad nos acompañan Carolina Marchand, responsable de marketing regional para la empresa Praxia Global, Guillermo Arenas, Customer Success Strategist en Hotspot, y Jean-Pierre Toro, fundador de Vernon Pro. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Muy bien, Andrea. Qué bueno. Bueno, vamos a compartir con todas las personas que se están sumando a nuestro webinar, que además lo vamos a estar desarrollando en modo conversatorio para hacerlo pues más cercano, para estar dándole respuesta a muchas de las preguntas que sabemos que deben tener la gran mayoría de nuestros participantes, sobre todo considerando pues esta nueva normalidad a la que lamentablemente nos hemos tenido que someter, pues efecto COVID-19. Y parte de esas preguntas a las que les vamos a estar dando respuesta durante el webinar, tenemos como punto número 1 las nuevas reglas del juego, cómo ha cambiado la generación de demanda en el sector TIC, retos para generar demanda en el contexto actual, ¿qué opciones tienen las empresas hoy día para generar demanda? Y como cuarto y último punto, el contexto de tus leads CRM. Así que sin más preámbulo chicos, nada, les doy la bienvenida nuevamente. ¿Qué les parece si iniciamos por nuestro punto número 1? ¿Cómo ha cambiado la generación de demanda en el sector TIC? ¿Quién quiere iniciar? Comienzo yo, puedo comenzar yo. Gracias, Andre, por la introducción. Bueno, yo creo que para conversar de cómo ha cambiado, yo creo que valdría la pena mencionar cómo era entendida hasta hace unos meses, ¿no? Particularmente la industria del sector TIC ha estado caracterizada desde hace muchos años para acá por el modelo típico de generación de demanda que persiguen. Lo usual en este tipo de industria es basar la generación de demanda en eventos presenciales, en eventos de industria, trade shows, etcétera, etcétera. Y es como el esquema, digamos, natural esperado dentro del sector. Ahora, ¿qué ha pasado particularmente en la región, en la subregión, de marzo para acá? Que los eventos presenciales desaparecieron de un día para otro. Y esto como que dejó a todo el mundo viendo a los lados, ¿no? Como que, wow, ya tenía pensado hacer una serie de desayunos tecnológicos, una serie de cócteles o de after office o lo que fuera, ya no los puedo hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo que yo he notado, y aquí chicos, ustedes lo van a poder validar o dar su perspectiva, es que lo que hubo fue una migración masiva hacia el mundo digital, que es como lo que quedó disponible, lo que está allí al alcance, y vámonos todos entonces a hacer iniciativas digitales. A mí me pasa, me imagino que ustedes te paseas 5 minutos por LinkedIn y ves cualquier cantidad de invitaciones a webinars, la cantidad de correos se incrementó de una manera considerable porque ahora todo el mundo se quiere comunicar contigo a través de correo. Entonces, si bien es cierto que hay empresas que tienen como prácticas muy bien elaboradas, muy bien establecidas y han sabido sacar provecho de eso, lo que yo he notado un poco que ha ocurrido es que como que no ha habido un control, por decirlo de alguna manera, sino que todo el mundo salió en desbandada a usar los medios que están allí disponibles. Entonces, cosas que he notado yo. Comentarios muy típicos de decir, oye, hicimos un webinar pero no funcionó de nada. El webinar no me sirve. Es como una primera reacción inmediata que les puedes escuchar a los equipos comerciales o a los líderes de venta. Luego el tema también de hice una campaña digital, pero ¿qué va? La gente no me abre los correos o el anuncio no me dio resultados. Entonces, claro, cada táctica la comienzan como a probar sin tener un éxito aparente. Y claro, el tema es que cuando son tácticas aisladas que no van de la mano a una estrategia real, pues eso dificulta seriamente que pueda haber una generación efectiva. Bueno, de hecho aquí yo lo hablaba con Carolina recién y tú, Caro, puedes dar tu opinión propia desde el punto de vista del cliente, ¿no? ¿Cuál ha sido ese reto
más grande o cuál es ese cambio más importante que tú has notado de marzo para acá, de la manera tradicional de generar demanda a lo que se ha tenido que hacer y adaptar hoy día? Bueno, hay que entender primero el contexto de que la transformación digital es la cuarta revolución industrial que estamos viviendo hoy. Y esa transformación digital poco a poco se había estado adoptando en las empresas con cierto resquemor, con un avance lento, pero esta pandemia nos ha obligado en el fondo a hacer una adopción mucho más veloz de estas tecnologías, tanto desde el usuario final que recibe esta información, como nosotros que tenemos que generar demanda a través de estas soluciones. Por tanto, ha sido complejo porque hay que tratar de hacer este match entre cómo te lo cuento y que tú lo recibas de manera efectiva y lo adoptes. En ese sentido, sí, todo ha tenido un vuelco 100% a canales digitales, y estos canales digitales en el fondo se han visto potenciado en el fondo sus atributos y nos han permitido explorar un poco más las bondades de este acercamiento digital y la velocidad que esto tiene. Ahora, así como es de veloz, la respuesta no es tan así. Por tanto, nosotros tenemos que entender que ante un contacto digital, como puede ser, por ejemplo, el envío de un emailing, como es el más tradicional, desde eso hasta un post en LinkedIn o un webinar, posterior a ello tiene que venir de todas maneras un seguimiento de este lead, un seguimiento, una costumbre en el fondo de mantener un contacto para que esta persona en el fondo vaya adoptando de una manera un poquito más ágil la información que nosotros le estamos entregando. Ni una solución es absoluta. Tenemos que hacer un mix eficiente de plataformas que en el fondo me permitan mantener este relacionamiento que finalmente queremos que se transforme en inversión, en el fondo en inversión hacia nosotros. Totalmente de acuerdo. Si me permiten agregar ahí un tema, totalmente de acuerdo con lo que dices tú, Jean-Pierre y Carolina. Eh, Estamos viendo que de un momento para otro tuvimos que hacer un movimiento, todas las empresas tuvieron que hacer un movimiento hacia lo digital, ¿cierto? A aprovechar y empezar a conocer, muchos a conocer por primera vez en sus vidas herramientas digitales que antes o no las necesitaron o sencillamente no las conocían porque no eran requeridas, ¿cierto? Su negocio estaba funcionando y funcionaba bien sin ese tipo de herramientas digitales. Cuando pasa todo esto, vemos que hay una ventaja como esa típica ventaja de los first adopters que vemos en muchísimos campos. Había una ventaja de aquellas empresas que tenían sus negocios basados en temas digitales, aprovechando los diferentes canales. Como bien lo decía Carolina, no es uno, sino agregar los canales. Y estos fueron los que empezaron a tener esa ventaja, ¿cierto? Esos fueron los que menos impacto tuvieron al principio. También vimos que muchos de estos, del impacto también vino como, ok, ya no podemos trabajar más desde la oficina, ¿qué hacemos? Todos los que teníamos unos computadores grandes, ¿cómo nos los llevamos a la casa? ¿Cómo nos conectamos? No teníamos un VPN, etcétera, etcétera. Entonces, eso también generó muchísima incomodidad al principio. Ahora estamos viendo que ya muchos están alcanzando, ¿cierto? Muchos de estos que estaban, entre comillas, atrasados en la manera como estaban adoptando estas herramientas digitales, ya se están alcanzando a los que ya estaban. Entonces ya el nivel de juego ya empieza a ser muchísimo más parejo y la competencia empieza a ser muchísimo más dura, porque ya no solamente antes que de por sí ya era difícil, ahora tenemos muchos más jugadores que ya están empezando a adoptarlo y ya lo han hecho y ya están casi que la rueda ya empieza a girar sola. Entonces ahí es donde no podemos caer en el error, y es una de las recomendaciones que nosotros hacemos, es no caer en el error de porque haya bueno, primero resaltando la importancia de la omnicanalidad. Uno de los errores principales es confundir la omnicanalidad con abrir todos los canales posibles por ejemplo, en temas de comunicación y en temas de cómo nos relacionamos con nuestros prospectos, ¿cierto?
Es un error pensar que como existe el chatbot, existe la posibilidad de hacer un chat, de email, de WhatsApp, de un montón de diferentes canales. Es un error pensar que los tenemos que abrir todos o que estos van a reemplazar otro tipo de canales. El email, mucha gente en algún momento dijo, no, el email está muerto, el email va a pasar a un segundo plano, que fue en ese momento donde recibíamos más junk que cualquier otra cosa, todo era un volumen de correos. Las reglas de envíos empezaron a ser muchísimo más estrictas, las reglas de quién recibe de una buena manera un correo cambió, y esto nos permite que al email, que es como el más grande, se le vayan agregando los otros. Pero lo importante y lo que quisiera resaltar en este punto es que no debemos, porque exista la posibilidad, emplear todos. Es decir, si nosotros no estamos dispuestos a atender un chat, ya sea por medio de un chatbot o por medio de un agente en chat, cuando el cliente lo requiera, no cuando nosotros estemos pendientes, sino cuando el cliente lo requiera, no debemos utilizar ese chat, porque no puede haber una peor experiencia que escribir uno a una página de contáctanos y que le escriban y que le respondan a uno a los 5 días. El chat y que nadie responda. Twitter, el soporte de la cuenta y que no. Me está pasando en este momento con una compra que hice recientemente y es imposible que los canales estén abiertos y que nadie los responda. Eso genera una peor experiencia. Sí. Comparado con si no hubiera ningún canal. Claro, incluso es preferible, exacto, lo que tú dices, que no habilites el canal si en verdad no lo vas a atender como es debido. Y yo creo que también entender que no necesariamente todos los canales aplican para todo el mundo. Entonces, y aquí corrígeme, Caro, desde la visión del cliente. Mira, yo he escuchado muchísimos líderes comerciales en empresas, dueños de negocio en el sector tecnológico, que su primer comentario era: es que mi prospecto no está en la internet, es que yo no vendo a través de internet. Entonces ahí también hay como un pequeño error de concepción en el sentido de que, vale, yo entiendo que la transacción de la solución que tú vendes muy probablemente no va a ocurrir en la internet, pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que tu prospecto sí está buscando información y está buscando resolver su problema. Y aquí el proceso de la autoeducación por parte de los prospectos es algo que tiene tiempo ocurriendo. Como tú dijiste, Guille, hay algunos que estaban como que mejor preparados para este momento, pero también dentro del mismo cliché, paradigma de mi cliente no está en la internet, muchas empresas del sector tecnológico se demoraron en hacer este cambio que ahora fue obligatorio. O sea, fue un poco, la analogía es como el trabajo remoto. Habían empresas que lo habían adoptado desde antes, súper flexibles y veían que funcionaban. Otros juraban, dueños de contact center, por ejemplo, decían, ¿cómo yo voy a pasar mi contact center remoto? Bueno, llegó marzo y descubrieron cómo podían hacerlo, no les quedó de otra. Entonces aquí lo mismo está ocurriendo. Entonces, claro, hay paradigmas que hay que ir rompiendo de a poco, que se han ido dando cuenta ya, digamos, a la fuerza de que sí, de que la gente está en la internet. Lo que tenemos que ser es hábiles y ágiles en saber cómo facilitar el acceso a esos prospectos que están buscando este contenido, bueno, o el tan famoso llamado contenido de valor, ¿no? Que esto lo hablábamos ayer con Carolina, qué es valor y qué significa valor para cada una de las partes, ¿no? Y cómo comenzamos a entregar y a facilitar eso. Y aquí, Caro hizo un comentario ayer que a mí me encantó, que ella me dijo, mira, Jean-Pierre, nosotros en nuestro sitio web no tenemos un formulario, no tenemos un botón de acción, tenemos 40 botones de acción distribuidos en toda la página. Entonces tú dices, vaya, eso está bastante estructurado para facilitar el acceso a las personas en distintos puntos según el tipo de información que ellos estén buscando durante el proceso de navegación. Entonces, ahí vemos cómo el tema de seleccionar canales óptimos, de seleccionar las vías más adecuadas y de facilitar de alguna manera el acceso al prospecto es un punto clave en esta etapa de la generación del lead, porque esto lo hablábamos. La generación como la concebimos hoy día de patrocino un evento, me dan la base de datos y ya ahí tengo una lista de leads, ya no es suficiente. Entonces, perfecto, tú puedes seguir patrocinando el evento de industria, que es una práctica común. Ahorita ya los eventos son digitales, pero la pregunta del millón es, ¿qué hago luego con esa lista que me acaban de dar para sacar un verdadero provecho y poder convertir luego estos leads en oportunidades reales? Entonces, bueno, aquí, claro, igual, yo sé que tú por ahí ayer me mencionaste algunos retos como relevantes
Y aquí creo que es parte de la conversación, ¿no? ¿Cuáles son estos retos? Porque generar leads ciertamente es un reto en sí. Sin embargo, dentro de la industria uno puede seguir con estas prácticas típicas de decir auspicio el evento o por ahí consigo una base de datos de algún aliado. Son prácticas que siguen existiendo. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo evitamos que cuando ese lead le llega al equipo de ventas, el equipo de ventas no salga con la frase típica lapidaria de es que los leads que marketing me pasan no sirven para nada? ¿Qué reto importante encuentras tú allí, Caro, que nos puedas mencionar? A ver, acá tenemos varios retos. El reto número 1 es hacer entender a la organización que esta contactabilidad digital no tiene por qué generar un cierre inmediato de la venta, sino que el fin es mantener en cierto modo que el ciclo de vida del cliente mantenga este patrón pirata que le dicen, el gráfico R, que tiene que ver con adquisición, la activación, la retención, la recomendación, que eso después nos va a generar en el fondo ingresos, por supuesto, pero nosotros tenemos que considerar que en esta hiperaceleración del contacto digital que se ha producido con los clientes, el cliente está bombardeado, el lead está bombardeado de información. Por tanto, nosotros tenemos que ser muy eficientes a la hora de enviar información y de nutrirlo con la información segmentada. La palabra data está resonando mucho en este tiempo porque en este momento el dato es vital. Quien no segmenta y quien no entiende la data que está recibiendo por parte de su cliente o potencial cliente, no va a tener una comunicación efectiva. Por ejemplo, el retail, un cliente retail hoy no es lo mismo que el cliente retail de ayer. Esto lo conversamos nosotros ayer, Jan, y claramente es un cliente que ha tenido que cambiar. Sus dolores ya no pasan quizás por la distribución a locales, su dolor no pasa por quizás el área de contabilidad, por el nivel de facturación de tiendas. Quizás ahora su gran dolor pasa por el área de operaciones, porque va a tener que migrar todo su funcionamiento a un sistema de venta online. Su logística cambió, por tanto, quizás hoy al que le tengo que hablar, porque el principal dolor y el principal focus está en operaciones y logística. Querer entender banca, por ejemplo. Entender que ya la banca también se volcó a digital. Quizás en este momento ya la atención al cliente no es lo primordial en local, o sea, en sucursal, sino que tenemos que empezar a hablar quizás de asistentes virtuales. O sea, querer entender qué es lo que le pasa a tu cliente es vital. Para eso tenemos que empezar a manejar una relación interna que es este drama pasional que llevamos todos entre marketing y ventas que te decía ayer, que esta relación amor y odio entre estas dos áreas. Como que nos queremos un día y el otro día nos odiamos porque resulta que hoy me mandaste un lead y el otro día el lead no me funcionó y te detesto, y por otro lado te mando tremendo lead que me costó un mundo generar y resulta que no me lo trabajaste, y no es tan así. Ya acá se tiene que generar esta sinergia entre ambos equipos, y es donde acuñamos el primer término que se llama marketing o sales marketing, que tiene que ver que el rol que toma marketing respecto a su participación de apoyo en el área de las ventas. Cómo yo me retroalimento de las necesidades de mis áreas comerciales en focos específicos orientados a segmentos, orientados a datos que me van a permitir trabajar unas bases o segmentación de información efectiva, y eso además me va a decir qué canal es el correcto utilizar para cada uno. Quizás en algunos casos, por ejemplo, nosotros para algunas cosas contactamos por email, pero sabemos que hay ciertos perfiles que no van a ver el email y lo más probable es que tengamos que hacer un contacto 1 a 1 vía Sales Navigator por LinkedIn, por ejemplo. Entonces, y lo otro, yo creo, Caro, y disculpa que te interrumpa, pero dijiste algo clave, pero que yo creo que la pregunta del millón es, ¿y cómo sé yo qué canal es el más efectivo para mí, no? Más allá de la subjetividad, porque subjetivamente yo puedo creer de que de pronto el correo electrónico es lo que mejor me funciona, pero ¿cómo logro yo la objetividad para poder medir realmente cuál de todas mis acciones es la que mayor tasa de conversión al final del día es la que me está trayendo, ¿no? Que es lo que realmente nos debería interesar, poder justificar eso.
Mira, hay estrategias como el A/B test, que en corto tiempo te puede tirar algunas señas de qué canal está funcionando mejor con otros. Sabemos que ciertos perfiles, quizás más C-level, tienen un nivel de comunicación un poco más exclusivo, por tanto tenemos que segmentar canales un poco más directos. Como te decía, hay un uno a uno vía Sales Navigator. O sabemos que hay personas que hay áreas y personas que están permanentemente conectadas a su email porque es parte de su función de trabajo, entonces por ese lado los mandamos por ahí, pero en el fondo eso es retroalimentación con el área de ventas. Este sales marketing que te digo yo toma un poco las metas que tiene ventas, que tiene que ver con estos dos embudos que vemos acá, que tiene que ver con, por un lado, buscar el awareness, el interés para generar la compra final. Marketing también tiene que, por su lado, identificar este foco, lograr mandarle comunicación efectiva, que esta base se expanda, haya un boca a boca, y ese encantamiento lograrlo a través de herramientas digitales, el Engage. Y eso finalmente que genera el Advocate, que es esta continuidad a querer informarse de nosotros porque le estoy entregando información útil, que es el nurturing. Claro, Otro claro que tema sí. del que estuvimos hablando ayer, que tiene mucho que ver con cómo yo nutro, cómo intereso y cómo mantengo fidelizado a un segmento que sabe que le estoy entregando información adecuada para su contingencia actual. Hablando sobre todo en tiempos de hoy, que es contingencia. Claro, claro, te atas un segundito allí porque aquí hay dos temas que yo creo que Guillermo nos puede aportar bastante. Uno, este tema de alineación de marketing con ventas o este concepto de marketing, como tú lo mencionas. Yo sé, Guille, que esto es algo que ustedes, desde la organización donde tú estás, lo promueven muchísimo y tienen muy buenas prácticas al respecto. Yo creo que valdría la pena mencionar menos como las 3 o 4 claves indispensables que habría que considerar aquí dentro de lo que es una alineación de marketing y ventas. Si nos puedes comentar algo buenísimo. Y lo otro, que te la dejo ahí, también picando frente al arco, es, hablamos del nurturing, del contenido de valor. Aquí hay un par de elementos claves que a lo mejor nosotros tres estamos súper familiarizados, pero también para estas personas que de pronto están comenzando a entrar en este tema del digital y del inbound y de todas estas estrategias, ¿cuáles son también estas 2 o 3 consideraciones básicas que deberían comenzar a trabajar para comenzar a generar contenidos de valor? Entonces, por un lado el marketing, por el otro lado, recomendaciones básicas para la generación de contenido de valor. Claro que sí. Como bien dices, el marketing, esa alineación entre ventas y el equipo de marketing, para nosotros es muy importante porque si te pones del lado del equipo de marketing, tu trabajo es generar esos leads, ¿cierto? Esos leads de calidad para entregárselos al equipo de ventas. Y esa relación de amor y odio, como bien decía Carolina, es muy real y pasa muchísimo, principalmente por, obviamente, valga la redundancia, esa falta de alineación entre esos dos equipos. Pero entonces, además de la importancia que tiene, todos hablamos de, claro, es importante, muchas empresas dicen, no, claro, acá tenemos que estar alineados, tenemos que los dos equipos, pero realmente no hay un proceso como tal establecido internamente en la empresa que ayude a despejar como todo ese ruido que hay alrededor de esa palabra que puede algunas veces ser que está trillada, otras veces mal utilizada y otras veces subutilizada. Y nosotros desde HubSpot, al ser 2 de nuestros hubs principales, el hub de marketing y el hub de ventas, no podemos analizar esa relación de una manera individual, ¿cierto? Nosotros, Aislada. el hub de marketing va de la mano del hub de ventas, el hub de ventas va de la mano del hub de service, que es ahí más o menos lo que está en la parte de abajo de conseguir esos advocates para la empresa. Entonces, muy rápidamente, y algo accionable que tenemos en este punto les voy a contar 6 pasos que ustedes podrían llevar a cabo en sus empresas, para todas las personas que nos están viendo, para llevar a cabo una implementación del marketing en sus empresas. Número 1, lo más importante de todo y es la base de todo, crear un acuerdo de nivel de servicios. Crear ese SLA, por sus siglas en inglés,
Service Level Agreement, esos acuerdos de nivel de servicios nos van a permitir entender cuáles son las responsabilidades mutuas, quiénes son las personas de cada uno de los equipos, una, dos o tres personas máximo de cada equipo que sean quienes van a representar a cada equipo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la tarea que tiene que hacer el equipo de marketing y la tarea que tiene que hacer el equipo de ventas? ¿Cómo se ve ese trabajo en conjunto, ¿cierto? Entonces, en ese acuerdo de nivel de servicios es básicamente donde vamos a poner todas las reglas en donde vamos a trabajar. Y eso tiene que estar, eso se tiene que respetar. Y como muchas veces va a ser algo nuevo, también es posible que se tenga que revisar. Pero entonces el primer paso, crear ese acuerdo de nivel de servicios en donde se establecen las reglas del equipo de marketing y el equipo de ventas. Un ejemplo, más o menos, el equipo de marketing está trabajando para conseguir una cierta cantidad de leads. Cuando se pasan esos leads al equipo de ventas, el equipo de ventas se compromete a contactar esos leads por medio de estos canales en un periodo no más de este tiempo. ¿Cuántos toques debe hacer el equipo de ventas? ¿Cómo funciona el regreso a los equipos de marketing, etcétera, etcétera? Es todas las reglas o sea, seguramente también si tienen alguna duda sobre esto, pues desde Vernon también los pueden apoyar para definir ese acuerdo de nivel de servicios. El segundo es definir las características de un buen lead, ¿cierto? Porque no podemos ir a que el equipo de venta nos diga que me entregaste un mal lead y yo decirle, no, es que te entregué un buen lead, sin definir qué es un buen lead y qué no es un buen lead, ¿cierto? En lugar de que esa pelea pase después, si la discusión ocurre antes y entre todos definimos qué es lo que se está buscando, va a ser muchísimo más fácil estar alineados. Entonces, si nosotros decidimos en cualquier situación donde estamos buscando un lead, las características que estamos buscando de ese lead y que el equipo de ventas está de acuerdo con que si se consiguen esas características de estas personas, ellos van a trabajar y a cerrar esos leads. Ahí se llega a un acuerdo, ¿cierto? Pero hay que definirlas desde antes. No podemos al final del proceso seguir peleando por es que el lead era bueno o el lead era malo. Es definir qué es un buen lead. Y obviamente un buen lead va a depender de todos nuestros buyer personas, va a depender de a quién le queremos llegar, pero hay que definir qué es un buen lead para que los dos equipos estemos en la misma página. Luego, una vez se define cuáles son esas características del buen lead, hacemos una transferencia del equipo de marketing al equipo de ventas. Esto no puede ser como que un día le dejo un post-it en el escritorio a la persona de ventas, otro día le mando un WhatsApp, otro día le mando un correo. No, debe haber un proceso establecido que sea acordado entre los dos equipos para esa transferencia de ventas, ¿cierto? Así no se va a perder ningún lead, no se va a perder, no vamos a tener esos escapes de los leads que pueden suceder si no se tiene ese canal de comunicación establecido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay muchas herramientas, entre ellas, pues HubSpot, obviamente, en donde eso puede pasar automáticamente. Si nosotros definimos en el segundo paso que un buen lead sea la persona que cumpla con varias características, 3 o 4 características, tan pronto las personas cumplen con esas características, automáticamente la herramienta va a asignar ese lead al equipo de ventas. Entonces, si no se tiene el software, que haya un canal claro y establecido entre los dos equipos para entregar esos leads. El número 4, reciclar los leads. Muchas veces, y especialmente al principio, los leads no van a ser los mejores. Va a haber un proceso de iteración en donde vamos a tener que trabajar para llegar a un punto en donde ya estén aceitadas todos los engranajes de la máquina. Si un lead no está bien calificado o el equipo de ventas identifica que no está bien calificado, también debe haber un proceso para regresar esos leads al equipo de marketing para que ya sea terminar con su nutrición o sencillamente dejarlos en stand-by porque puede que no sea el momento listo para la venta. Ese es el número 4. El número 5 es la creación de informes. En el SLA debemos establecer nuestras metas, ¿cierto? Para que esas metas puedan ser medidas. Y con base en esa medición, saber si el proceso está funcionando o no está funcionando. Entonces, la creación de informes, también apoyándose, puede ser en alguna herramienta como la nuestra, o realmente hay una serie de maneras de hacerlo. Si se definen las metas, se crean los informes que nos van a permitir registrar los avances de ese proceso. Y por último, revisar el acuerdo a nivel de servicios. Entonces, empezamos, el primer paso
es crear el acuerdo de nivel de servicios y el último paso es revisar ese acuerdo de nivel de servicios, trimestralmente, semestralmente, como lo decidan, pero irlo revisando a ver cómo está funcionando. Eso aceita la máquina, nos deja todos parados en la misma página y va a evitar esos roces de, oye, es que el lead está malo, el lead está bueno, no tenemos un proceso, yo te mandé el lead, pero tú no lo llamaste, no sé qué. No, ya todo debe quedar establecido y todo debe estar listo desde un principio. Eso con respecto al marketing son, digamos, 6 pasos muy accionables para que lo lleven a cabo en sus empresas. Y sobre la nutrición de procesos, perdón, de prospectos, no es otra cosa diferente a cómo nosotros vamos a llevar de la mano en todas las etapas, desde esta persona que entra como un desconocido hasta el momento en el que se convierte en cliente y en advocate, en esa persona que es un fan de nuestra marca, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos llevando paso a paso? La base de esto es la definición de los buyer personas. ¿Quiénes son ese cliente ideal con el que nosotros queremos trabajar? ¿Por qué? Porque no vamos a saber a quién nutrir si no conocemos a la persona. Como muy bien lo decía Carolina, hay personas que funcionan mejor por medio de un mensaje en LinkedIn, hay personas que funcionan mejor por email, ¿cierto? Hay personas que en muchos países, por ejemplo, donde está súper arraigado el tema de WhatsApp, un mensaje de WhatsApp es muchísimo mejor que un email o que un mensaje de LinkedIn. Entonces hay que conocer a la audiencia y hay que conocer a esas personas a las que les queremos llegar. Hay maneras de hacerlo, hay maneras, pruebas A/B, también como decía Carolina, hay la posibilidad de hacer entrevistas de los clientes actuales, personas que fueron clientes en algún momento y ya no lo fueron, ¿cierto? Entender por qué dejaron de ser nuestros clientes, hablar con el equipo de ventas, hablar con el equipo de marketing, como para entre todos ir construyendo esas personas, esos buyer personas. Y una vez se consiga tener esos buyer personas establecidos, se lleva a cabo un proceso, se diseña un proceso de cómo voy yo a llevar a la persona desde un momento en el que puede ser un desconocido a las etapas de la compra, ya sea, les podemos poner el nombre que queramos, awareness, consideration y decision, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, como se le quiera decir. Pero el caso es que tengamos una estrategia clara y establecida previamente para poderlos llevar de uno al siguiente. Y ya el paso que le sigue, cuando se conocen varias personas, se establecen cuáles son esas acciones que yo quiero tomar para la nutrición de las personas, se crea la estrategia de contenidos que va a apoyar esa estrategia de nutrición. Y lo último, lo último que quiero decir sobre este tema es que cuando en el proceso de nutrición también, ¿para qué nos va a servir? Nos sirve para definir si el lead es un lead bueno o malo, entre comillas, ¿cierto? Esa definición que teníamos en el marketing de definir en el segundo paso de si el lead, cuáles son las características de un buen lead, son lo que nosotros debemos estar buscando en el proceso de nutrición. Las preguntas que hacemos en los formularios deben estar establecidas y diseñadas para conseguir esa información que nos va a permitir a nosotros segmentar a las personas y poder definir si las personas pueden pasar a la siguiente etapa o sencillamente no es alguien con quien queramos trabajar o es alguien que puede ser nutrido por otra forma. Esas características de las personas, esas propiedades de contacto que se consiguen por medio de los formularios, es hacia donde debe estar apuntado la nutrición. Siempre a generarle valor a la persona, pero hacia adentro lo que buscamos es saber si esa persona conecta con el lead que yo quiero. Gracias, Guillermo. Bueno, ya Guillermo pues, nos ha adelantado un poco acerca de precisamente nuestro tercer punto, qué opciones tienen las empresas hoy día para generar demanda. Y Carolina, en algún momento durante su intervención nos mencionabas algo muy importante. Tú mencionabas la data, ¿sí? E incluso hoy por hoy escuchamos cómo hay una especie de guerra entre las empresas por esa data, por los datos. Se habla hoy por hoy de los datos como el nuevo petróleo del mundo. Entonces, ¿qué opciones consideras tú que tienen las empresas hoy día para generar demanda? ¿Cuál es la importancia de esa data, de analizar los datos, de dónde están los usuarios, los posibles clientes hoy día, en qué plataformas? Bueno, como tú dices, la data es petróleo u oro en el fondo para las empresas en este momento, sobre todo cuando el contacto ya no es tan directo, tan cercano.
Nosotros tenemos que entender que un dato puro, un dato limpio y actualizado es un dato que en este momento a nosotros nos puede generar mucho más éxito sobre un dato que tenemos más incierto. En ese sentido, hay muchas plataformas que nos pueden permitir ir a hacer cruces de datos y finalmente un repositorio que puede ser un CRM o incluso empresas que no tengan CRM pueden llevar incluso una planilla Excel. El tema es que llevemos el control del comportamiento de nuestra data. ¿Ya? La evolución de este contacto. Por eso cuando Guillermo decía, bueno, aquí tiene que estar esta retroalimentación de ventas respecto a qué es lo que ocurre. Muchas veces uno como marketing desarrolla y entrega una cantidad de leads importantes asociados a alguna actividad y finalmente lo perdió. Nunca supo qué pasó con mi lead. Y de vuelta lo que nosotros necesitamos saber es eficientemente el comportamiento que tuvo ese lead, de modo de poder identificar cuáles fueron los canales que me entregaron un dato más fidedigno y me permitieron mantener ese relacionamiento con mi lead a más largo plazo y finalmente lograr el advocate. En ese sentido también hay que tener ojo, porque en momentos de crisis las personas tienden a confundir entre hacer nutrición, y aquí quiero complementar un poco lo que decía Guillermo, entender nutrición con un bombardeo de información, y ahí es donde empezamos también a perder el contacto con nuestro cliente y a perder esta data. Cuando uno busca nutrir, busca entregar una información correcta y adecuada. Esa data no solamente habla del dato duro de a quién contacto, a qué mail o a qué teléfono o por qué medio, sino que tiene que ver con la data de, por ejemplo, data que nos pueden entregar ciertas plataformas respecto a los comportamientos que está teniendo la industria. Data respecto a cómo esta industria está creciendo en ciertas áreas y en ciertas áreas no. No solamente hablar del dato persona, sino que hablar del dato del comportamiento de mercado. Cuando uno hace el cruce de cómo se está comportando la industria, cómo se están viendo afectadas las distintas áreas, qué contactos tengo yo en cada área crítica y qué solución tengo para cada una de esas áreas, es cuando se me hace mucho más eficiente la contactabilidad. Y es cuando yo vengo con un lead más trabajado para entregar al área comercial. Eso 100% está asociado al desarrollo de servicios o productos un poco más efectivos, que es un tema que si alcanzamos lo tocamos un poco más adelante. Está bien entendido que las redes sociales en este momento han tenido un aumento explosivo y se han visto bombardeados mucho más de la competencia o de otras soluciones, por tanto nosotros tenemos que ser mucho más efectivos en hablar a los interlocutores que nos quieran escuchar con la información correcta y obviamente esa data, esa información correcta viene amarrada a una data eficiente y un estudio previo de qué es lo que yo le quiero contar a la industria en el estado en que se encuentre. Claro, yo creo que disculpa que te interrumpa, pero yo creo que dijiste algo súper clave, ¿no? O sea, desafortunadamente mucho lo que está ocurriendo es un bombardeo de información y eso es lo último que queremos evitar y por el contrario ser mucho más precisos en el tipo de información que le hacemos llegar a una persona. Voy a poner un ejemplo, yo sé que es un poquito off topic, pero me da risa porque a mí me llegan muchas publicidades o promociones de productos de cuidados para gatos. Explícame por qué a mí, si ni siquiera tengo mascotas en mi casa, me están llegando ese tipo de... Imagino que en algún momento por error habré dado clic en algún anuncio y de ahí quedé, ¿no? Pero el punto aquí es como... No se trata de que me mandes todo tu repositorio de contenidos que puedas tener por allí, todos los brochures, todos los white papers, todo, dicho sea de paso, si eres empresa TIC, probablemente trabajas de la mano con algún fabricante y los fabricantes tienen montones de información disponible. No se trata de que me envíes todo el repositorio a mi bandeja de correo, sino que puedas tener esa capacidad de entender dónde está mi interés real basado en la interacción que yo he tenido con tus contenidos. Entonces, yo creo que ahí lo clave es eso, es primero, nosotros desde el punto de vista de marketing, saber quién es la persona correcta a la que le tenemos que hablar. Una vez que la tengamos, pues enviarle la información correcta y por último, que aquí es donde yo creo que es como un golazo y la información cae como caída del cielo, es cuando la hacemos llegar en el momento correcto, ¿okay? Porque no hay nada que alivie más o que sea en verdad como una sensación más grande que cuando tú tienes un problema que estás buscando resolverlo y te cae como del cielo un correo que diga
3 pasos para ayudarte a resolver el problema que tienes en ese instante. Entonces, ahí obviamente que la interacción, el interés por parte del prospecto es muy distinto a cuando envías una información que no tiene nada que ver, ¿no? Ahí de pronto el reto está en cómo hacemos para identificar justamente cómo recogemos esa data para poder interpretarla y saber dónde está el interés de nuestro interlocutor, ¿no? Ahí es donde yo creo que está el parte del reto importante a resolver. Incluso el momento correcto es data. O sea, nosotros tenemos que ser muy acuciosos en qué canales nos nutrimos para poder obtener el mix de información, porque no es solo una, no es solo tener el dato de la persona, no es solamente tener el dato del área, sino que sobre todo en estados como este de pandemia, donde los cambios son diarios, o sea, nosotros ni siquiera podríamos llegar a trabajar un plan mensual de comunicaciones porque esto va cambiando semana a semana. Por lo tanto, es un pulso que hay que estar llevando acuciosamente para en el fondo que esta información esté fresca y llegue en el tiempo correcto, como tú dices. Totalmente de acuerdo y les agrego algo. Esto no es, mejor dicho, conseguir esta información no es algo súper difícil de hacer, no es algo que está fuera del alcance, que solamente lo hacen las empresas más grandes del mundo. Absolutamente, eso no es así. Esto está al alcance de todos, ¿cierto? Lo primero y lo más básico, hablábamos hace un rato sobre la nutrición, ¿cierto? Sobre el lead nurturing y cómo se lleva a cabo esa estrategia. No podemos hacer ningún tipo de lead nurturing, no podemos hacer una segmentación, no podemos hacer una nutrición correcta que nos permita identificar quién es un buen lead, quién es un mal lead, tanto que estamos hablando sobre esto, si no tenemos esos datos. Entonces, los datos, otra vez, apoyo totalmente lo que se ha dicho, es lo que nos va a permitir a nosotros tener éxito. Pero los datos correctos y el acceso fácil a los datos, no solo de la persona que está, digamos, el que está recopilando los datos, sino de todas las personas, de todos los stakeholders que tengan algún tipo de interés en esos datos. 100% de acuerdo. Un CRM es lo básico que se debe tener. Ya casi ni siquiera un Excel, porque antes los CRMs eran complicados y eran costosos. Hoy en día, por ejemplo, HubSpot tiene un CRM que es gratis, donde pueden tener hasta 1 millón de contactos con las propiedades de contacto que ustedes quieran tener, ¿cierto? Y ahí pueden ir creciendo. Entonces, no es necesario pagar una herramienta ni siquiera. O sea, sale más caro Excel que el CRM de HubSpot, si uno lo piensa de alguna manera. Es cierto, necesitas una Excel tiene un costo de licencia. Exacto. En tiempo, y HubSpot no. Y la manera como tú puedes crear filtros, vistas diferentes, listas que te permiten tomar decisiones con la información correcta, eso es lo que te va a permitir hacer todo esto. La información correcta en el momento correcto, eso es data. Esos son los datos, eso no lo dicen los datos. Ya digamos si se instala, por ejemplo, qué sé yo, un tracking code en tu sitio web y ves que una persona que en algún momento descargó descargó una oferta de contenido que tenías y ves que la persona está empezando a ingresar a tu sitio web y ves que, por ejemplo, está visitando la página de precios, qué mejor que a esa persona solamente le llega, oye, ¿tienes alguna pregunta? Vi que estuviste interesado en este tema. ¿Tienes alguna pregunta sobre nuestros precios, sobre nuestros productos? Por favor, déjanoslo saber. Es sencillo y es personalizable, que es lo más importante. Hemos visto que el tráfico de website de esta data agregada de los más de 70,000 clientes que tenemos en HubSpot, el tráfico a los sitios web ha incrementado en 16% durante este periodo, en el segundo trimestre de este año comparado con el trimestre anterior. Y que además las personas están cada vez más están buscando información, digamos, por sus propios medios. Ya ni siquiera espera que les llegue, sino están activamente buscando información. Entonces, nuestro sitio web tiene que estar preparado para recibir eso, pero también nuestros sistemas internos deben estar preparados para eso. El chat, por ejemplo, chats iniciados por clientes aumentó en un 31%, ¿cierto?
¿Cómo está nuestra página preparada en todo el tema de herramientas conversacionales? No, eso es súper complicado. He oído que eso es muy complicado, que yo no sé cómo hacer eso, puede ser costoso. Todo lo contrario, HubSpot tiene herramientas conversacionales. Si quieres poner un chat en tu sitio web, HubSpot tiene un chatbot gratis para que lo pongas en tu sitio web. Entonces, así sucesivamente, hay que ir quitando los estigmas de esto es muy complicado, esto no lo está haciendo. No, se puede hacer y es fácil de hacerlo. Yo los quiero motivar para que lo hagan. Y porque un poco conectando con esta diapositiva, lo que se busca con el growth hacking es eso, es cómo unimos las herramientas que tenemos a nuestra disposición como Software Engineering and Automation con la data, ¿cierto? Con lo que nos brinda la data, con la información que nos brinda la data, con lo que está unido al Creative Marketing. ¿Cómo podemos crecer de esa manera? Y es algo que nosotros tenemos que estar preparados para sobresalir en medio de toda esa competencia que estamos teniendo en este momento. Claro, a mí me gustaría, antes de que pasemos al siguiente tema, que tú nos pudieras comentar un poquito sobre este tema del growth hacking, porque sé que lo conversamos previamente y es algo, digamos, a lo que sé que tú como profesional estás bastante a favor. Entender también en qué medida ustedes en la organización han puesto este tipo de prácticas en acción en esta época reciente y escuchar tu punto de vista con esta metodología. Sí, bueno, en verdad growth hacking de lo que habla principalmente es de un conjunto de técnicas que se utilizan en marketing, asociado también a ventas, por eso seguimos hablando del sales marketing, que lo que quiere es buscar la mayor cantidad de clientes en un coste bajo con el uso de herramientas tecnológicas, ¿ok? Esto se basa principalmente en el desarrollo de MVPs, que son estos productos, mínimos productos viables, estudiados entre lo que el área de ventas empieza a extraer de las necesidades del mercado, más lo que marketing podría generar como desarrollo, y empezar con esto a generar el alimento para esta nutrición de la que hemos estado hablando todo este tiempo. Esto lo usaban mucho las startups, y obviamente ahora las empresas lo están usando con mayor frecuencia transversalmente. Es una técnica bastante efectiva que nosotros la estamos aplicando, que en el fondo es escuchar al mercado, nutrirnos de nosotros mismos, de la data, de la necesidad, de lo que está pasando en este momento, generar soluciones específicas, hipersegmentadas y poder lanzarlas al mercado para llegar con mayor efectividad. Aquellas que en el camino van quedando detrás, mueren y van naciendo nuevos servicios o productos que se van lanzando permanentemente y obviamente van quedando en la historia del ciclo de vida del producto, aquellos que obviamente han tenido mayor éxito y así en adelante. ¿Ya? Esto obviamente todo trabajado, como estábamos hablando aquí, a través de tecnología, que tiene que ver con la tecnología para extraer toda la data necesaria para el desarrollo de estos productos, en sinergia obviamente con las áreas de venta, hacer todos los A/B testing, toda la comunicación y obviamente todo el tema de la automatización que tiene que ver con la contactabilidad automatizada, que me imagino que Guillermo aquí tiene harto que contarnos de eso, pero eso engloba más o menos este término growth hacking que se está ocupando mucho en las empresas. Nosotros lo hacemos, yo estoy ahora perfeccionándome en ese tema también, para poder hacer este crecimiento acelerado, porque las empresas no están con tiempo para esperar a que un producto se lance, tenga el periodo de crecimiento, después de maduración, después de ver si tiene de crecimiento o no, sino que ya tenemos que estar lanzando permanentemente elementos más efectivos. Hay que nacer caminando, como dicen por ahí. Hay que nacer caminando, sí. Hoy en día hay que nacer corriendo. Sí. Así sí. Mismo. Yo lo que noto es que hay una constante, ¿no? O sea, básicamente es siempre tener ese entendimiento profundo de a quién le estamos hablando. Luego hay un componente tecnológico muy importante del cual tenemos que apoyarnos si en verdad queremos poder crecer de manera acelerada. Y combinando estas dos cosas y con la alineación, yo creo que es súper clave esto como mensaje. La alineación y retroalimentación constante que ventas le puede dar a marketing y marketing a ventas, ahí es donde yo creo que se puede comenzar a generar una verdadera estrategia y un verdadero valor para prospectar, porque de vuelta y pensando un poquito ya en frío y dejando la teoría de lado, sino viendo la práctica, ¿no?
vale, yo soy gerente de marketing de una empresa de tecnología y por ahí yo estoy haciendo mis iniciativas y no genero oportunidades. Entonces, realmente, ¿cuáles son mis opciones? Yo creo que más allá de las opciones tácticas, está justamente en cómo sacas provecho del entendimiento de tu público para poder llegar de manera efectiva con los mensajes que estás haciendo, con un contexto adecuado, llegando a las personas adecuadas y sobre todo esto en el momento adecuado. No sé si ustedes tienen algo más que agregar como cierre de esta parte. Sí, lo que te podría decir es que principalmente hay que enfocarse en ciertas preguntas como para armar una pauta. Es qué está ocurriendo en mis industrias a las que yo quiero llegar, a quiénes les está ocurriendo eso, qué es lo que tengo para desarrollar, para ofrecer como el growth hacking, cómo me voy a comunicar con ellos, que es en el fondo nurturing, y finalmente volver a esta persona con el mensaje correcto. Es decir, si yo sigo esa secuencia, podría tener un lead mucho más elaborado para que en el fondo podamos llevar un ciclo de vida con ellos de la mano. Gracias, chicos. Pasamos entonces con el último y cuarto punto. Por allí han hablado acerca de la importancia de integrar un software, de las tecnologías. Entonces, el contexto de tus leads, ¿no? El CRM. ¿Qué podemos decir sobre esto? Yo tengo una anécdota graciosa, que la quiero contar. Y es de cómo realmente yo conocí a Carolina y fíjate que esta es la razón por la que ella hoy día está conversando aquí con nosotros. Es un hecho gracioso. Yo le digo a Carolina ya ahorita en plan broma y demás, que yo la uso a ella como ejemplo en las presentaciones. Y es porque justamente en este mismo plan de conocer el contexto de tus leads, digamos que Carolina es un ejemplo clásico de un desconocido que entra en el funnel, en el ciclo de conversión, a través de una descarga de contenido, llenó el formulario, entonces por ahí a mí me comienza a llegar esta información, ¿no? De decir, mira, tal persona descargó esta guía tal día. Y yo dije, ok, perfecto, qué bueno, la descargó, espero que le sea de utilidad. Pero luego, a los 2 días, 3 días, dentro de nuestro proceso de nurturing, mira, aquí está casualmente lo que estoy mencionando. No solamente que yo podía ver cuando ella llegó a nuestra base de datos, sino que a partir de aquí yo podía comenzar a ver qué contenidos estaba consumiendo ella de todos los contenidos que nosotros teníamos disponibles, tanto porque lo visitó por la página web o por algún artículo de blog o porque simplemente los correos que le envié, yo veía de pronto dónde ella hacía clic y dónde no, qué habría, qué no habría. Y lo que ocurrió fue gracioso porque un día cuando veo, me notifica al segundo, me dice, Carolina acaba de abrir tal correo. Yo voy de inmediato y le escribo por LinkedIn, por el chat de LinkedIn. Entonces aquí entra el tema de la omnicanalidad y fíjate que es un mix también muy simpático entre lo automático y lo manual, el proceso normal del vendedor que está allí como en el día a día en la jugada. Y claro, yo voy y le escribo a Carolina por el chat, le mando un correo, entonces al final ella me dice, oye, mira, sí, descargué la guía, estaba buscando información, pero lo que más me llamó la atención es lo oportuno de tu contacto hacia mí. Entonces, claro, eso fue un hecho como gracioso y en verdad que de ahí quedó el hecho de la importancia y lo distinto que es recibir un contacto de un vendedor que te llama al teléfono totalmente en frío a de pronto un contacto que está mucho más contextualizado en el minuto que estás leyendo una información que tú dirás, oye, mira qué coincidencia, qué casualidad que justo me llamó cuando yo estaba leyendo la guía. Y bueno, vamos, que no es tanto una coincidencia, es justamente ese provecho que uno puede sacar de tener el contexto, la información de cómo esta persona Carolina, se estaba comportando en mi página o con mis contenidos en determinado momento. Al final del día, bueno, cuento corto, Carolina no es cliente nuestro, por si acaso hago aquí la salvedad, no aún por lo menos, pero por ahí queda digamos, la relación, la comunicación. Entonces es muy distinto hacer un approach a un prospecto cuando ya tienes información, cuando ya tienes contexto, a cuando es un contacto totalmente en frío vamos, eso es bastante más cuesta arriba y mucho más incómodo desde el punto de vista del vendedor tener que lidiar con algo así. Pero bueno, era la anécdota que quería contar. Y especialmente en este momento en donde se están
no sobreutilizando, porque eso tiene una connotación un poco negativa, pero donde se está utilizando cada vez más estas herramientas de, por ejemplo, el correo electrónico, ¿cierto? O una llamada. Los equipos de ventas, muchas veces la manera como trabajaban cambió y ahora están tratando de conseguir sus prospectos, de hacer prospección de una manera como lo hacían antes, entonces pueden caer en el error de lo que tú decías, hacer una llamada en frío, mandar un correo sin ningún tipo de contexto, ¿cierto? Correos que no están personalizados a los intereses, al comportamiento, a quién es esa persona. Otro de los datos que les traía de la recopilación de datos que hemos hecho en el segundo trimestre de este año, se mandaron un 21% más de correos de marketing desde HubSpot. Pero lo increíble y lo que nos llama la atención es que no solo se han mandado más correos, que eso era de esperarse, pero que la tasa de apertura de esos correos ha aumentado entre un 10 y un 20% comparado con el trimestre anterior. Entonces, eso nos dice que las personas están abiertas a recibir más información, pero nosotros nos tenemos que enfocar es hacer esa comunicación en el momento ideal, con el contexto ideal, entender en qué momento de ese proceso de compra está la persona, si recién nos está empezando a conocer o si ya está de pronto considerando las diferentes opciones que tiene. Eso es muy importante. Y un poco volviendo al tema, y André, ¿te puedes devolver un par de diapositivas para donde estaba el CRM de HubSpot? Creo que era una más. Perdón, creo que estaba después. Pero bueno, mientras llegamos ahí, este es el CRM que les estamos diciendo, que otra vez es 100% gratuito, no es que sea un momento, un periodo de prueba y luego empiezas a pagar, no, es 100% gratuito y la promesa es que va a ser siempre gratuito. Y no solamente el CRM, sino van a haber una serie de herramientas gratuitas de todos nuestros hubs que también pueden utilizar, pero puntualmente en este CRM, es muy fácil la visualización de la página de contacto de la persona, en donde ustedes pueden ver la persona ha abierto mis correos, le ha dado clic a algún link en mis correos, qué páginas está visitando, cuántas veces ha entrado a la página. Esto nos da muchísimo más contexto y cada interacción con esta persona va llenando como su hoja de vida en el CRM, en donde nosotros no puntual, claro, se puede personalizar de la manera hasta lo que hizo Jean-Pierre de escribirle o llamarla. Hola Carolina, veo que estás visitando esta página, ¿en qué te puedo ayudar? Pero sí también nos ayuda en general a hacer esa segmentación de nuestros prospectos, porque no todos los prospectos son iguales y no todos los prospectos deben ser tratados iguales. Eso nuestros equipos de ventas nos lo van a agradecer. Y esto también debería ser utilizado por nuestros equipos de ventas, ¿cierto? Nosotros ahí, desde acá se pueden agendar llamadas, se pueden enviar correos, se pueden hacer llamadas, ¿cierto? Hay una herramienta de llamadas que también es gratis hasta un cierto número de minutos. Es algo que yo, sinceramente, a quienes no tienen un CRM o a quienes no están utilizando de la mejor manera el CRM, los quiero invitar a que lo hagan. Y bueno, Jean-Pierre nos puede dar fe que el CRM de HubSpot es una muy buena herramienta. Sí, me atrevería a decir que es la mejor que hay en el mercado. Yo quería agregar y esto de la mano justamente con el punto de alineación de marketing y ventas. Tú mencionaste que uno de los 6 pasos era establecer acuerdos de servicios, tiempos de respuesta, tareas puntuales y demás. Esto en verdad que allana mucho el camino para simplificar mucho de los procesos manuales, ¿ok? Porque parte, de vuelta, todo se dice sencillo, ¿no? Como que, un acuerdo de servicio, dale, un acuerdo de servicio, lo hacemos. El problema viene después cuando quieres hacer un seguimiento real de todo lo que acordaste. Entonces, ¿con qué frecuencia tengo que intentar llamar yo al contacto? ¿A los cuántos días de que me lo asignan no tengo que llamar? Ok, si de pronto tengo 20 leads en mi base de datos, pues lo puedo manejar, pero ¿qué pasa si me va bien y genero 1000 o 2000? ¿Cómo hago yo ese seguimiento? Aquí una plataforma de este estilo facilita mucho este tipo de automatizaciones en el sentido de que me pueden notificar, me pueden llegar recordatorios, puedo programar previamente ciertas tareas ya de manera automática. Entonces, ahí es donde hay mucho valor y para todas estas personas que están de pronto más metidas en el área de ventas y que han trabajado alguna vez con un CRM, otro dolor principal es que se invierte mucho tiempo en tener que vaciar la información al CRM.
ese problema prácticamente desaparece en este software particular. ¿Por qué? Porque mucha de la información se carga de manera automática. Los correos que yo intercambio con el prospecto quedan almacenados, las llamadas, como bien comentó Guillermo, quedan almacenadas. Entonces, el ahorro en tiempo en este tema de las tareas cotidianas de tener que vaciar información es enorme. Y el tiempo más bien que queda disponible, pues uno lo puede enfocar a lo que realmente nos interesa, que es poder seguir prospectando y poder seguir llamando y contactando a las personas, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí, doy fe de eso, pero también un poco al margen es, sea cual sea al final del día el software que ustedes decidan utilizar, siempre yo creo que lo relevante es que les pueda dar este nivel de detalle y de información para que ustedes puedan tener todo el contexto del prospecto. Eso es algo que en definitiva va a cambiar muchísimo la manera en cómo prospectamos y cómo interactúan ustedes con toda su lista de contactos. Sí, yo suelo destacar, como dijo Exacto. Guillermo, que esto no es un CRM y decirle CRM y entenderlo como un programa que me va a guardar mis leads. Esto, como dijo Guillermo, es una hoja de vida. Es como mi cliente se comporta durante el tiempo. Yo hasta que no cierre ese lead y digo, este lead ya no me sirve para nada porque es lead muerto, yo tengo infinitas posibilidades de estar teniendo contacto y seguimiento. Por lo tanto, como dice, la automatización es vital porque me ahorra muchísimo tiempo en estar monitoreando este ciclo de vida, pero además esta plataforma me permite estar haciéndole contactabilidad permanente, cosa de llegar en algún momento a ese momento preciso, porque lo más probable es que quizás hoy no lo necesite, pero quizás mañana sí. Y estar atento a ese mañana es finalmente lo que te permite las ventas exitosas. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Y aquí, bueno, aquí Guillermo sin querer hizo spoiler del obsequio de agradecimiento, pero justamente a todos los que han venido, simplemente si quieren comenzar a hacer uso del CRM gratuito, simplemente por ahí pónganlo en el chat, díganos, estoy interesado en el CRM, y ahí pues con gusto los vamos a contactar luego para poder agilizar y dejarles a ustedes que comiencen a hacer uso desde ya del CRM, que en verdad hay muchos accionables inmediatos, como dijo Guillermo, los chatbots, algún par de funcionalidades más que pueden comenzar a poner en práctica desde ya, y que sé que les puede dar un beneficio enorme. Nada, eso es todo por mi parte, chicos. Yo no sé si alguno quiere agregar algo más como cierre, como conclusión. Andre, tú que estás por allí también apoyándonos detrás de cámaras. Yo con lo único que me queda es agradecerles por la invitación. Fue muy interesante la charla, aprender de ustedes. Carolina, súper interesante todo lo que nos aportaste. Aprendí de este webinar y la idea, siempre la idea es aprender y siempre mientras más uno pueda estar en ese contacto con personas del medio, siempre va a aprender. Y quiero motivar a las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, alguna duda con la que consideren que yo les puedo ayudar o canalizar, digamos, ya sea en HubSpot o no necesariamente en HubSpot, sino charlar sobre estrategias de marketing digital, sobre marketing, sobre crecimiento. Me pueden conseguir en LinkedIn por medio de Guillermo Arenas en LinkedIn. Y con muchísimo gusto siempre estoy muy abierto a la posibilidad y espero que esta no sea la última vez que Vernos me invite porque realmente la pasé muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Sí, yo también agradecer la invitación, en verdad estuvo interesantísimo. Muchas soluciones, me encanta que la gente pueda en el fondo tener herramientas, invitarlos a todos a que se atrevan, hay que saber usarlas, hay que querer aprender, esas ganas de querer entender qué es lo que está pasando, es lo que nutre finalmente, nutre el alma, querer entenderlo y lograrlo es súper satisfactorio. También dejo abierto mi LinkedIn para que me puedan contactar, Carolina Marchant, igual a través de Jean-Pierre me pueden encontrar. Yo encantada de poder conversar con cualquiera, así que nada, gracias Jean-Pierre por la invitación. No, gracias a ustedes, Guillermo, chicos, en verdad. por tu conocimiento, me encantó, la plataforma es espectacular, así que a animarse. Tienen un excelente CRM gratuito, así que el que no se anota para descarga, yo creo que aquí pierde.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, chicos. Yo estoy segura que podríamos extendernos hasta 1 hora más, porque creo que hay mucha información que compartir con todos, mucho contenido con el que los podemos ayudar, pero quedamos ya cortos de tiempo. De hecho, tenemos algunas preguntas, sí, que vamos a estar respondiendo por correo. Así que bueno, nos despedimos y seguro que sí, Guillermo, Carolina, Jan, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, André. Gracias, chicos. Muchas gracias. Está muy Chao, bueno. chao. Que estén bien. Adiós. Gracias. Chao. Bárbaro.